Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en esta oportunidad para hablar sobre un tipo de texto. ¿Sí? Nosotros vimos que era un texto, vimos un poquito de una clasificación de texto y ahora vamos a hablar de uno en particular que es el texto expositivo explicativo. ¿Por qué decimos expositivo explicativo? Porque exponer significa dar a conocer datos, dar a conocer una información sobre un tema determinado. Y estos textos hacen eso, dan a conocer datos. Pero además, porque es explicativo, porque intenta el autor hacer que toda esa información se entienda con facilidad. Explicar significa eso, hacer posible que esa información se comprenda rápidamente. Y para eso el autor utiliza una serie de recursos que después lo vamos a ver a continuación. Una de las características de este tipo de texto es el lenguaje objetivo, ¿sí? La objetividad del lenguaje. Va a utilizar un lenguaje claro, preciso, en la tercera persona, porque no va a ser necesario expresar ni opinión, ni punto de vista, ni su parecer. En estos tipos de texto eso no tiene cabida, porque no interesa los datos fehacientes, ciertos, concretos. Por eso utiliza un lenguaje objetivo. Por otro lado, otra de las características es que los textos explicativos siempre responden a preguntas, y que supuestamente el lector se plantearía y que el autor nos da respuesta a esas preguntas. De hecho, el texto que yo les propongo para trabajar tiene como título el primer apartado, ¿qué es la escritura? Así es el título. ¿Qué es la escritura? Una pregunta. Ya está planteada la pregunta en forma explícita. Explícita significa bien clarita, con todas las palabras, con todas las letras. Y de hecho, si yo leo ese apartado, me va a dar respuesta, obviamente, a esa pregunta. Después de leer ese apartado, yo voy a saber responder a la pregunta planteada desde el título. El segundo título no es una pregunta, es breve historia de la escritura, dice. Pero también responde a presuntas preguntas que el lector se haría. Por ejemplo, ¿cómo es que evolucionó la escritura? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cómo fue el comienzo de la escritura? ¿Cómo fue que se llegó hasta ahora? Entonces, siempre un texto explicativo responde, ¿sí?, a preguntas que el lector se haría. Por otro lado, vamos a hablar un poquito entonces de esos recursos que utiliza el autor para hacer claro y entendible su texto. Y se llaman recursos explicativos. Uno de ellos es la definición. Para empezar a explicar un tema, muy probablemente el autor vaya a definir un concepto. ¿Qué es definir? Es dar un concepto, decir qué es. Por eso, en una definición, para reconocerla, es fácil encontrar expresiones como se elimina, se llama, recibe el nombre de, es, son, ¿sí? Porque ahí me va a dar un concepto, una definición. Para hablar de un tema, muy probablemente el autor primero lo define. ¿Va? Por eso, cuando empieza a hablar este texto, dice que es la escritura y va a definir el concepto, va a dar una definición del concepto de qué se llama escritura. Otro de los recursos es la clasificación. A veces cuando el tema se dispersa y es muy amplio, el autor necesita hacer como categorías, clases, dividir un poquito, decir distintos tipos de. Vamos a verlo en el texto propuesto que hay distintos tipos de escritura. Entonces, la clasificación es un recurso para hacer más fácil y más comprensible un tema. Otro de los recursos es poner ejemplos. Ejemplificación, ¿qué significa? Poner ejemplos concretos, particulares, individuales, de algo un poco más grande o general. Muy probablemente nosotros cuando queremos explicar algo recurrimos a ese recurso, poner ejemplos. Otras de los recursos es explicar las causas y las consecuencias de algo para hacerlo más comprensible. De hecho, en el texto que yo les propongo, vamos a ver por qué que surge la escritura. Y ese por qué se refiere a que el autor nos va a explicar las causas, los motivos por los cuales en un momento determinado el hombre de la antigüedad necesita constatar por escrito, escribir algo. ¿Sí? Y también nos va a explicar qué provocó esto, qué consecuencias trajo, qué efectos hizo que ocurriera. ¿Sí? Entonces,
consecuencias también es otro de los recursos. Y por último vamos a ver uno que se llama reformulación. ¿Qué significa reformular? Re significa volver, volver a formular. Es decir, volver a decir una misma idea, pero utilizando otras palabras, de otra manera. Ese también es un recurso muy usado, ¿sí? Yo te quiero explicar algo y te lo vuelvo a explicar de otra forma, con otras palabras, para ver si lo entendés mejor. ¿Cómo me doy cuenta que hay una reformulación? Y van a aparecer palabritas como es decir, o sea, dicho de otra manera, dicho de otra forma, en definitiva, en síntesis. Si esas expresiones me van a indicar que el autor está haciendo una reformulación, es decir, volver a explicar el mismo concepto, pero utilizando otras palabras. Yo les pido ahí en una de las consignas que ustedes reconozcan una reformulación en un apartado, en un texto, y ustedes qué tienen que rastrear y buscar si aparece alguna de esas expresiones, es decir, en donde el autor va a volver a la idea anterior, pero lo va a explicar con otras cosas. ¿Mm? Bueno, chicos, en definitiva, esto es en una manera muy general, es lo que quería explicarles sobre el tema dispositivo explicativo. Si tienen dudas o consulta, estamos en contacto como siempre. Besito y que tengan un buen